Iglesia Bautista Sola Gracia trae a ustedes la palabra de Dios. A continuación, el pastor Arnaldo Achucarro. El miércoles pasado vimos el propósito de los dones. 8 propósitos o, ¿cómo se diría? Sí, propósitos. Uno de ellos era ¿para qué? A fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. Para la edificación. Para que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. ¿Y del conocimiento de quién? De Cristo nuestro Señor. A la medida de un varón perfecto, de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando decíamos la estatura de la plenitud de Cristo, hablábamos ¿cómo se dice esto? Un palo, un estándar que estábamos hablando de eso, de un ejemplo, por ejemplo, de saltar, ¿verdad? De los atletas como saltan. Ese es Cristo, la estatura, ¿verdad? De la plenitud a la cual tenemos que llegar, ¿verdad? No el pastor, no el líder, no el maestro, sino Cristo. Pero también, hermanos, la responsabilidad de los maestros, líderes, es ser como Cristo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tal es el pastor, tal es la iglesia. Entonces, eso es algo importante que tenemos que conocer. Ahora, ¿para qué Dios o por qué Dios nos capacita para todo esto? Versículo 14, Efesios 4. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. ¿Niños cómo? Fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? Que sube y baja, como el roller coaster, ¿verdad? Va, viene. Entonces, porque los niños, dice, son crédulos, son muy vulnerables, te creen todo, fáciles de engañar. Y hay muchos, los nuevos creyentes principalmente, son fáciles de engañar. Por cualquiera doctrina ellos pueden ya estar en el error. Entonces, por eso es necesario todo esto que hemos estudiado, el conocimiento de Cristo, el poder aprender la palabra, edificarnos unos a otros con los dones que Dios nos dio para la iglesia. Ahora, con este mismo sentir, miren lo que dice Pablo. Vamos al tema de hoy, Efesios 4. Si ustedes se dan cuenta, su hojita solamente tiene 3 preguntas. Usualmente tiene 5, hermanos. Así que puede ser corto. Sí, ¿verdad? Efesios 4, vamos a leer desde el 17 al 19. Eso me toca hoy desarrollar con ustedes. Y ¿qué dice sus Biblias, Reina Valera? Hay un título ahí que pone. ¿Cuál es? La nueva vida en Cristo. Muy bien. Yo le titulé al estudio de hoy un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. Y acá Pablo habla y cuenta y dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor 2 puntos. Cuando tú ves 2 puntos es porque hay algo que va a empezar, ¿verdad? Mi maestra de la escuela cuando decía, vamos a tener dictado hoy, decía. Y cuando decía dictado, oh my goodness, ¿verdad? Porque tenemos que escribir, ¿verdad? Y te decía, muy bien, pongan esto 2 puntos. Y ahí empezaba, ¿verdad? Era una largura. Pero bueno, ¿qué dice Pablo aquí en esto? Da un énfasis, por eso están los 2 puntos allí. Dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla. Ayúdame a mí, Señor, a que yo pueda hablar con fluidez y que, Señor, podamos hoy aprender de ti. Gracias, Padre, porque nos iluminas con tu Espíritu Santo para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo comienza, y como les dije, haciendo un énfasis con esos dos puntitos, ¿verdad? De que
hay una exhortación, esta exhortación procede de Pablo, ¿verdad? Como apóstol en Éfeso, y no solamente a Éfeso, sino que también por consecuencia hoy a nosotros mismos. Nos está exhortando y nos está animando a que vivamos dignamente y por sobre todo en santidad delante del Señor. ¿Qué es lo que Pablo quiere de estos hermanos? El mismo versículo 17 nos muestra, dice, requiero, les digo, que ya no andéis. Y esta palabra es bastante clave, que ya no anden, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa ese andar o la acción de andar en este contexto del pasaje? Significa o simboliza la conducta diaria con la cual nosotros debemos dirigirnos como cristianos, que nos hacemos llamar cristianos. Entonces, y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento, el llamamiento supremo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos. En el 4.1, miren un poco Efesios 4.1, dice, así comienza el capítulo 4 de Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que, dice, que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, hay un llamado que Dios hizo a nosotros y el Señor requiere que tú andes de acuerdo a ese llamado. Cuando a ti te llaman para un trabajo, guardia de seguridad, ¿qué requieren de ti que seas? Un guardia de seguridad. ¿Y qué hace el guardia de seguridad? Vela por la casa, por el lugar donde lo contrataron para que esté. Muy bien, hermanos, Dios nos llamó ¿a qué? Sí, no le escucho bien, hermana, estoy medio sordito. Sí, para vivir en santidad. Nos llamó para que seamos, dice, dignos de la vocación con que Él nos ha llamado. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy, evaluar nosotros. ¿Será que estamos viviendo de acuerdo al llamado que Dios nos hizo? Y cuando yo hablo de llamado, no estoy hablando de una persona que fue llamada al pastorado o a ser líder. No, estoy llamando del llamamiento que Dios hizo a cada cristiano en Cristo Jesús, en salvación. Entonces, debido a que nosotros como creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Hemos visto. ¿Qué recibimos del Espíritu Santo? Salvación, sí. ¿Qué más? Misericordia. Sí. Amor, está bien. ¿Qué más recibimos? ¿Se acuerdan que yo les dije, Dios nos da la salvación a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos da dones, nos capacita, ¿verdad? ¿Y para qué? Para ser edificados mediante la interacción que tenemos con nuestros hermanos. Entonces, por esa misma razón, hermanos, debemos de dejar de vivir como si todavía fuéramos impíos. Miren lo que dice 1 de Juan 2.6. Vamos a 1 de Juan 2.6. 1 de Juan 2.6. ¿Alguien quiere leer a viva voz fuerte? ¿Me ayuda, por favor? Wow. Que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Ahora yo te pregunto, ¿tú dices que permaneces en Cristo? ¿Decimos que permanecemos en Cristo? ¿Verdad que sí? Si nos llamamos creyentes, ¿y qué te dice la palabra? Debes andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Dígame una forma en que Él anduvo. Santidad. ¿Comunión con quién? Con su Padre. Dice, Cristo se apartaba e iba solo a orar. Cuando ya la multitud se iba o estaba la multitud, Él siempre, ¿qué hacía? Se apartaba y oraba con el Padre. ¿Nos apartamos nosotros para orar hoy en día o lo hacemos así nomás a la carrera, lo que viene? Es importante, dice, andar como Él anduvo. Hermanos,
volviendo a Efesios, ¿verdad? Y vamos a ver otros pasajes también. La mayoría de estas personas en Éfeso eran gentiles. ¿Qué significa gentil? Que no son judíos, ¿verdad? Pero ya no gentiles en la naturaleza, dado que habían obtenido por medio de Cristo una nueva vida. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Pablo en Éfeso? Vamos al 4:13, al 4:17 de nuevo. En la Escritura, cuando tú ves la palabra gentil, significa que no es del pueblo de Israel. Pero en el contexto que Pablo está utilizando, habla de los impíos, ¿verdad? Que no es parte de ¿qué? Del Israel de Dios, de la iglesia de Cristo. A eso se refiere aquí Pablo diciendo, ya no anden más como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque hemos obtenido esa nueva vida en Cristo Jesús. Ahora son ellos que una nueva criatura. Miren Romanos 6:4. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Ok, está bien, hermano. Es importante, no, parece que estoy gritando, ¿verdad? Pero 6:4, Romanos 6:4. ¿Quién puede leer, por favor? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un nuevo llamado a los romanos, Pablo haciendo ¿qué? A que anden en vida nueva. O sea, es un llamado constante de andar en ¿cómo? En santidad. Ya no andar en tinieblas, sino en luz. Efesios 5:8. Dado que nosotros como cristianos y los de Éfeso, en ese entonces, habíamos ¿qué? Hemos dejado el viejo hombre. ¿Cuántos han dejado al viejo hombre por gracia? Amén. Hemos dejado al viejo hombre. Ahora Pablo requiere de ellos que no anden en los caminos de gentiles. O sea, y aquí entra a describir. Quiero mostrarle 8 cosas, 8 características de una vida que desagrada a Dios. De una vida que desagrada a Dios. El versículo 17 dice así, que andan en la vanidad de su mente. A estos 3 versículos yo le denominé el resumen de Romanos 1. ¿Por qué? Porque Pablo lo resume en una manera tan, ¿cómo se dice? Compacta y directa de lo que es Romanos 1, de lo que es la naturaleza del hombre. Esto es prácticamente el hombre viejo, está hablando aquí Pablo. Miren lo que dice. Ya no andan más, que andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Qué significa vanidad? ¿Quién? Algo vano. Algo vano. Significa vacío, fútil, sin ningún significado. O sea, eso significa la vanidad. O sea, la mente de estos gentiles, dice la Escritura, está vacía y no piensan en qué cosas, en las cosas espirituales. ¿En qué cosas piensan? Ahí estaba viendo una revista. ¿Puedo agarrar esta revista? Estaba mirando cuando cantábamos y justo venía el caso. ¿En qué anda esta gente? ¿En la vanidad de qué? De su mente. Esta gente anda en la vanidad de su mente. Mira aquí, puro vanidad, pura cosa fútil, sin sentido, sin propósito en la vida, apuntando a qué? A nada. Entonces, la mente de ellos está vacía en cuanto a cosas espirituales. Ve y predícale y dile, eres una pecadora o eres un pecador. ¿Qué es eso? Te va a decir. What does that mean? Entonces, miren lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. ¿Quién puede leer? Después que otro busque ya primera de Juan 2:17, por favor. Si me ayuda. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las
Amén. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios manda a sus hijos que hagamos? Que pongamos la mirada y La mirada en nuestra mente, en Cristo, en las cosas de arriba. Hermanos, las cosas espirituales y las que no se ven, dice, son eternas. Todo lo que tú ves, plata, poder, todo eso que tú ves aquí en la tierra va a perecer, va a pasar por fuego, dice. Entonces, la mente de esta gente está vacía. Otro pasaje que quiero que lean, 1 Corintios 2, 1 Juan 2:17. Si me ayudan, por favor. 1 Juan 2:17. el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te pregunto, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios hoy? ¿O estamos preocupados en la vanidad de este mundo? Miren lo que dice un poquito antes, en el versículo 15 de 1 Juan. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué significan las cosas que están en el mundo en este caso? Hice una investigación teológica de esto y ¿saben qué significa esto? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es? Todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que ves son las cosas que están en el mundo. ¿Qué te dice la Escritura? No ames eso, no te aferres a eso, que eso no sea tu enfoque. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow, ese es contundente versículo, contundente y categórico, con un palo, ¿verdad? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Qué interesante este versículo, ¿verdad? De poder nosotros enfocarnos y mirar las cosas que están en los cielos, eternas. ¿Dónde encontramos las cosas eternas de Dios, hermanos? Ahí tienen en sus manos la palabra de Dios. ¿Tú ves ya el reino de Dios aquí? Te describe en Apocalipsis, en Daniel, Cristo habló. Pero ¿tú lo ves ya? No, no lo vemos. Nada más que ¿qué? Lo aceptamos por fe y de que algún día eso vamos a obtener. Entonces, el Señor nos pide que andemos y que miremos en Él. Lo único que está en la mente de las personas aquí, en el gentiles diríamos, ¿verdad? En el mundo, es los placeres que en Él hay. Los placeres, los cuales son ¿qué? Pasajeros. ¿Qué significa pasajero? Pasa rápido, es rápido. Dije hace un tiempo, Hitler se creía eterno. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto duró ese hombre? 5 años con mucho poder. Pasó, murió. ¿Cuánto tiempo duró el imperio romano? Unos cuantos cientos de años. Los emperadores se creían dioses, los césares. ¿Cuánto pasó eso? Fue pasajero, murieron, se creían los reyes. Nabucodonosor, bueno, Nabucodonosor viene al conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero los reyes de Babilonia se creían eternos. Todo eso pasó. Y ahí está el ejemplo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy en día podemos ver la vanidad de la mente en la sociedad aquí en los Estados Unidos. Ayer creo que la Corte Suprema se reunió para decidir el tema de los gays y homosexuales, de las lesbianas y el matrimonio. Yo no sé en qué quedó, no tuve tiempo de ver, pero vamos a eso, hermano. Vamos camino a eso. Es la vanidad de la mente del ser caído, del depravado, como dice la Escritura. Entonces, claramente podemos ver la vanidad de la mente humana en la sociedad en que tú y yo vivimos hoy. Dios no está en la mente de ellos. ¿Ustedes creen que Dios está en la mente de Obama? No. O alguien en el Congreso allá. Ojalá haya uno, un cristiano, ¿verdad? Pero está batallando pobrecito contra toda la corriente, ¿verdad? Entonces,
Nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. O sea, como hijos tenemos la mente de Cristo, por lo tanto, tenemos esa capacidad de conocer a Cristo. Dios nos capacita para conocerle más a Él. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Yo me pongo en el lugar de gente que no conoce a Dios, hermanos. Y entra una compasión tremenda, ¿verdad? Porque si no era por su gracia, yo podía haber estado ahí también, o peor. ¿Verdad que sí? Entonces, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de conocer a Cristo, lo que Él era, lo que Él enseñó, y de esta manera podemos enseñarlo a otros y seguir caminando en Él. La palabra andar en este contexto de Efesios no significa que no te vas a caer o tropezar. Habrán caídas, habrán tropiezos, pero el que está con nosotros es el que nos levanta con su diestra y nos sostiene. Amén. Número 1, ¿verdad? Vimos que la gente está en la vanidad de ¿qué? Su mente. Número 2, versículo 18. Ya no anden como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. Wow, eso es algo tétrico. Eso es algo tétrico, terrorífico es. El entendimiento de ellos no es conforme a qué cosa, a la voluntad de Dios en sus vidas, sino conforme a qué. Efesios 2, vamos a ver, vayan a ver conmigo conforme a qué es su voluntad. Efesios 2, 2 y 3, miren lo que dice. Efesios 2, 2 y 3. Vamos a leer la segunda parte. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un golpe al orgullo muchas veces de nosotros, que a veces queremos creérnoslos, ¿verdad? Yo, escogido. Mano, bajémonos y mirémonos de dónde nos rescató el Señor. Dice, en otro tiempo ustedes eran esto. Y estaban bajo ¿qué? Bajo ira. Y vivíamos, dice, bajo los deseos de ¿qué? De nuestra carne, de nuestros pensamientos, de lo que veíamos. A eso íbamos. Entonces, parece ser que cuando el hombre aprende más y más, es más científico, es más intelectual, más y más se aleja de Dios. Si no, pregúntenle a ¿cómo se llama este hombre que vive en silla de ruedas y es uno de los más intelectuales? Stephen Hawking, algo así. El científico mayor, el más renombrado, creo que el que vive así. Ese dice que su intelecto, su capacidad intelectual es superior a todos, a mucha gente. Pero mientras más conoce intelectualmente, ¿qué pasa? Su entendimiento está más que entenebrecido, porque no conoce a Dios. Y más se aferra a lo que él puede ver, tocar y entender, a de lo que es la palabra de Dios. O sea, por causa de su entendimiento, el cual está lejos, eso le provoca que una ceguera espiritual, moral y voluntaria. Miren Romanos 1:21. Romanos 1:21 y al 24. ¿Pueden leer, por favor? ¿Alguien? 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Wow, qué tremendo. Este pasaje es, pero lapidario para muchos, ¿verdad? Habiendo conocido a Dios, dice. Ahora yo pregunto, ¿cómo pueden estas personas que hoy se denominan ateos conocer a Dios? Hermanos, Dios se revela de dos maneras al mundo. Una es la revelación general, que es la creación. Todo lo que tú ves es ¿qué? Creación de Dios. Y Dios se revela al mundo de esa manera. O sea que no hay excusa. No puede decir, no, esto vino así de una burbujita y explotó y ¡boom! Se inventó así, ¿verdad? No. Tiene que haber un gran arquitecto, un Dios o un ser superior que creó todo lo que tú y yo hoy vemos. O sea, esa es la revelación general. Por eso dice acá Romanos, habiendo conocido a Dios de esa manera. Ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, y acá está, fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Se entenebrece, ¿verdad? Suena así terrorífico, ¿verdad? Se oscurece. Eso significa, hay una ceguera que empieza a haber en sus vidas. Se oscurece sus ojos espirituales. Muy bien, Efesios de nuevo. Vamos a Efesios 4, 18. Dice la tercera característica. Andan en la vanidad, en el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. O sea, ¿qué pasa con estos gentiles? Ajenos de la vida de Dios. O sea, estos gentiles no reconocen a Dios como un ser supremo que debe ser adorado, respetado por medio de una vida piadosa, moral, de agrado a lo que es la palabra. Que dice, están ajenos de una vida santa. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Y al 16. Primera de Pedro 1:14. Alguien que lo lea, por favor. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. No, Primera de Pedro, hermana. Primera, perdón, Sí. ¿una 14? 1:14, sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Dice, hijos obedientes, no te conformes más a los deseos que, ¿qué dice? Tenías antes en vuestra ignorancia. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios muestra que no importando lo más sabio que tú seas, lo más intelectual, lo más razonablemente posible, dice, si no conoces a Dios, ¿eres qué? Ignorante. O sea, cuando eres ignorante, eres ajeno al conocimiento de Dios. O sea, a mí me pueden decir, yo soy ajeno al conocimiento de la medicina. ¿Por qué? Porque nunca estudié medicina. A mí pónganme ahí una radiografía, no te entiendo nada. ¿Por qué? Porque soy ajeno a eso, no conozco eso. ¿Soy qué? Ignorante de eso. Entonces la palabra dice aquí que aquellos que ignoran a Cristo son ignorantes. Entonces, ajenos de la vida de Dios. Y aquí esto nos lleva al punto 4, ¿verdad? Que dice que prácticamente están conectados. Dice la ignorancia que en ellos hay. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esta ignorancia, ¿qué les hace y qué les lleva a cometer? Les lleva a cometer cosas desagradables delante de Dios, vivir en pecado. Pecan y no saben que pecan. Ignorantemente lo están haciendo. Entonces, miren lo que dice Oseas 4:6. Si alguien puede leer Oseas 4:6 y otro que lea Isaías 5:13. Oseas 4:6, Isaías
13, por favor. Oseas 4:6. Isaías 5:13. Oseas 4:6. ¿Quién puede leer? Pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo pasaje. ¿Se dan cuenta lo que dice? El pueblo, o sea, mi pueblo fue destruido. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Pero no, ese conocimiento, el profeta relaciona directamente con qué cosa. Miren lo que dice el versículo. Porque te olvidaste de la ley. O sea, el conocimiento es ¿de qué? De la ley de Dios, hermanos. Otro pasaje. Isaías 5:13. ¿Quién puede leer? Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Wow. O sea, el conocimiento que habla es de la escritura, de la palabra de Dios. Qué interesante, hay gente que tú le preguntas, ¿qué quieres llevar a una isla desierta si solo te dan una oportunidad de llevar una cosa? Pues llevo mi iPad o mi computadora o no sé, cualquier cosa, dicen. Mano, ¿qué es lo único que puedes llevar a una isla desierta? Si te dan la oportunidad de exiliarte, te exiliamos allá y lleva una cosa que tú quieras llevar. Es lo único que nos da conocimiento, nos da vida eterna. La palabra de Dios, hermanos. Entonces, esta gente perece por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Como les dije, no importa, puedes ser un PhD en ciencia, en todo lo que quieras, pero si tú no conoces la palabra de Dios, eres ignorante. Y pereces y dice la palabra, vas a ser destruido. Mi pueblo fue destruido, dice. Destrucción, habla de destrucción, ¿verdad? Muy bien, el número 5. ¿Qué dice? Efesios 4:18 dice, ignorancia que en ellos hay por una consecuencia, por una razón, por la dureza de corazón. O sea, el corazón de ellos está endurecido por el pecado que en ellos hay. Y por eso no quieren venir a Dios, porque para que sus corazones sean emblanquecidos. Hebreos 3:7 y Hebreos 4:7. ¿Alguien puede leer, por favor? Sí, 4, 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8 y Hebreos 4, 7. Hebreos 3, 4. 7, 8, sí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones con esa provocación en el día de la tentación en el desierto. Bien. Y el otro pasaje es similar. ¿Quién puede leer, por favor? Es lo mismo casi. El 4, 7. Otra vez determina un día hoy, siendo después de tanto tiempo, por medio de huir, como se dijo, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Muy bien. Hay una dureza al corazón, ¿verdad? Y el domingo hablábamos de eso. Hay un corazón duro que no puede ser sensible a qué cosa, a las cosas de Dios. O sea, hay una dureza en el corazón. Dice, el corazón de ellos está endurecido, no quieren saber de Dios, por eso cometen toda esa clase de pecados. Y eso me lleva al número 6. Por esa dureza del corazón, ¿qué pasa con ellos? Son insensibles. Dice, perdieron toda sensibilidad. Perdieron toda sensibilidad. La otra vez, ayer le mostraba a los hermanos, me corté y se me infectó un poco el dedo acá. Y
no sentía nada el día anterior cuando estábamos en la casa de la hermana Carmen, que dicho sea paso, muy rica la comida. Gracias, hermana. Yo no sentía esta parte de mi dedo ese día, el lunes. Acá no sentía nada. ¿Por qué? Porque había una pequeña barrera por la infección, ¿verdad? Y estaba insensible mi piel en esa parte. Entonces tú le podías hacer así y yo no sentía. Hermanos, la gente hoy, el corazón de la gente está insensible a lo que es el pecado. Peca, adultera, fornica, miente, roba. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. Ya perdió esa sensibilidad su corazón, su ser. Tú vas a las casas de las personas, mayormente hispanos, ¿verdad? ¿Qué está prendido? La televisión. ¿Y qué hay en la televisión, hermanos? Telenovelas. ¿Y qué hay en las telenovelas? Amor, adulterio, engaño. Hoy en día ya meten gays, lesbianas, o sea, está todo. Y hay veces que ya la gente se, ¿cómo se dice? Se encariña con un personaje. Ay, quiero que se quede con la amante. ¿Verdad? Porque la esposa es mala. ¿Verdad? Qué tremendo. Y esto no estoy hablando de personas inconversas, estoy hablando de creyentes. Que se quede con la mala. Con la ¿cómo se dice? El amante. Y de repente hay cosas, por ejemplo, ven ahí, es demasiado mala la personaje y que la maten. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque se perdió toda sensibilidad. Todo perdieron. Literalmente significa esto, no tener sensibilidad al dolor de la mente o el cuerpo. A medida que continúan su vida de pecado y alejados de Dios, se vuelven más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Nuestra sociedad está podrida, nuestra sociedad está corrompida y eso sale y se desparrama por la televisión, por la radio, por el internet, por todo lo que tú veas, se desparrama. ¿Por qué? Porque ya no tienen más sentido para ellos. Por eso háblale tú de Cristo ahí, en su pecado. A mí hablarme de eso cuando tenga 80 años, te dicen. No saben que al otro día van a pedir su alma, como dice la Escritura, ¿verdad? Nadie es dueño de su tiempo. O sea, ellos no se sienten mal cuando ofenden a Dios por medio de una vida entregada al pecado. Hoy en día muchos han perdido esa sensibilidad a los mandamientos de Dios al no querer obedecer a Dios. Porque los mandamientos están, hermanos. No matarás, no adulterarás, no codiciarás. Es una condición peligrosa cuando perdemos toda sensibilidad. Número 7, dice, entregados, perdieron toda esa sensibilidad, lo cual se entregaron a la lascivia. A la lascivia. ¿Se dan cuenta que es así? Va bajando. Comenzamos ¿cómo? En la vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Y vamos bajando y bajando y acá ya vamos en el pozo ciego. ¿Qué pasaban? Entregados, dice, a la lascivia. ¿Qué significa lascivia? Escuchen la definición de lascivia. Muchas de las palabras en la Biblia hay que investigar un poco y buscar qué significa. Escuchen bien lo que significa lascivia. Pasión sexual descontrolada. Una actitud o comportamiento no disciplinado o restringido en cuanto al pecado. Exceso de pecado. No tener vergüenza en cuanto a la práctica del pecado. Indiferencia en cuanto a lo que es correcto y agradable delante de Dios. Eso significa lascivia. Viene del griego aselgeia. Eso significa, cuando tú decías aselgeia, los griegos y los gentiles, esto es muy fuerte. Fuertísimo lo que estás diciendo, Pablo. Porque en español parece muy técnica la palabra lascivia. Parece un remedio, ¿verdad? Una medicina. Pero cuando tú empiezas a investigar, esta palabra era muy fuerte en el lenguaje griego para describir una conducta depravada, una conducta indecente, ya sea en privado o en público. Hablaba de un exceso de pecado sexual.
Entonces, dice, la vanidad de tu mente te lleva a un entendimiento entenebrecido, te lleva a una vida ajena a Dios, una ignorancia, una dureza a tu corazón, se pierde toda sensibilidad y eso te lleva a entregarte a una lascivia, dice. ¿Para qué? Para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza. Eso es mi último punto. También era culpable, dice, de cometer impureza, lo cual significa toda clase de maldad, toda clase de prácticas impuras, lo cual incluye los nombres de todos los pecados que tú y yo conocemos, hermanos. Miren lo que dice Gálatas. Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5. Ese pasaje todos lo conocen de memoria, creo, ¿verdad? 5:16. Miren lo que dice el 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿qué? Lo tercero, inmundicia, podredumbre, inmundicia, está hablando allí. Qué interesante, miren el pasaje en Gálatas, este es un plus que le voy a dar. Dice, el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu produce fruto, pero la carne, ¿qué produce? Dice, manifiestas son ¿qué? Las obras de la carne. O sea, hay una acción ahí. Hay una acción. Entonces, es el fruto o la obra de la carne, son todas estas 19 hay allí, hermanos, si ustedes quieren contar después. En Gálatas 5, 19 al 21 hay 19 prácticas y todas casi incluyen prácticas sexuales de inmundicia. O sea, todo va conectado allí. Entonces, ¿qué significa avidez? Avidez significa avaricia, deseo descontrolado de tener más. Y esto es lo que dice Pablo aquí en Efesios 4:17. Con esto termina esta parte. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con exceso, significa, con descontrol, toda clase de ¿qué? De impureza. O sea, en este contexto, hermanos, la idea de tener ese deseo de estar envuelto más y más en las prácticas pecaminosas que desagradan a Dios, tener esa avaricia de querer pecar más. ¿Se imaginan? Por eso le dije que estos 3 versículos es un sumario o un resumen de Romanos 1. Ustedes miren Romanos 1 y lean esto y van a ver que tiene toda comparación igualita. Entonces, y acá vamos terminando. Todo esto describe al gentil que no tiene a Cristo. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros hoy día? ¿Cuál es la lección que Pablo quiere mostrarnos a nosotros y que dijo a Efesios en ese día? Dice, vamos al 17 de nuevo. Esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si vivimos infieles a Dios, hermanos, estamos imitando al mundo. Los cuales viven en la vanidad de ¿qué? De su mente, lo que hemos visto hoy, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que realmente la persona no ha nacido de nuevo. Tú te puedes llamar cristiano de boca para afuera, pero si tú practicas esto, ¿qué dice 1 Juan 3:8? Miren lo que dice 1 Juan
Primera de Juan 3:8. Este pasaje es muy fuerte. El que practica del pecado es del diablo. Wow, Juan no tenía pelo en la lengua, ¿verdad? Se fue directo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, gloria a Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Dice, la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente, hermanos, es a la palabra semen, la cual es el elemento que sirve para ¿qué? Para engendrar a una criatura, ¿verdad que sí? El ADN, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué utiliza Juan esta terminología de simiente? Muy claro, hermano. Cuando un baby nace, ¿verdad? Al nacer está todo hinchado, pero a medida que va pasando el tiempo, se le parece al papá o se le parece a la mamá. ¿Por qué? Por la simiente que hay en él. Entonces, acá dice la palabra, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado. O sea, si yo soy nacido de Dios, todo esto que citó Pablo en Efesios, yo no lo puedo practicar. Porque de esa manera yo estoy demostrando ¿qué cosa? Que yo no soy nacido de Dios. Cuando nacemos de nuevo, es cierto, somos niños, cuando vemos al baby, cuando nace está todo hinchado, ¿verdad? No se parece a nadie, solo la abuela dice le parece a la mamá o al papá, nadie más. Pero está todo hinchado, pero a medida que va creciendo, se va pareciendo más ¿a quién? A su papá o a su mamá. Porque la simiente, el ADN, como decía Dani, está en él. Yo te pregunto, ¿te pareces más hoy a Cristo desde el día en que tú naciste de nuevo? ¿Nos parecemos más a Cristo hoy de lo que fue el día de nuestra conversión? Y acaba lo duro, porque si tú no te pareces hoy más a Cristo desde el día de tu conversión, muy probablemente solo te emocionaste. Solo fue algo lindo y se acabó. Tú y yo tenemos que ir pareciéndonos más a Cristo día a día. Porque dice la palabra que Él va a culminar esa obra, buena obra que comenzó en nosotros. Amén. Te pregunto otra vez, ¿te pareces más a Cristo hoy desde el día de tu conversión? ¿Nos parecemos más a Cristo? No me responda, respóndete tú solo allí. Y te quiero repetir, porque si no te pareces hoy más a Cristo, solamente te emocionaste aquel día. Amén. Gloria a Dios por su gracia. No quiero terminar así porque Efesios, y esta es la parte que vamos a tocar la semana que viene, y aquí terminamos con esto. Efesios 4:17, miren lo que dice ahí. Y esto da pie a la siguiente lección, porque la lección de hoy fue una radiografía, ¿verdad? Fue un diagnóstico, una descripción de la naturaleza depravada del hombre. Pero miren lo que dice el 19, termina avidez con toda clase de impureza. Y el 20 que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Como dice R.C. Sproul, gloria a Dios por los peros en la Biblia. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Aprendimos, hermanos, hoy?